¿Trabajas más que nunca y aún así la vida de primera clase siempre parece inalcanzable? Te hicieron creer que el lujo llega cuando eres millonario, cuando ganas más o cuando por fin te lo mereces, pero estamos en 2026 y sigues viviendo en modo espera. Aceptas la mediocridad como si fuera realismo, mientras tu energía y tu dinero se van en decisiones que nunca tomaste de forma consciente. No es que ganes poco, es que hay una fuga silenciosa en tu forma de gastar y de decidir. Y mientras no lo veas, seguirás pagando una vida básica con el esfuerzo de alguien que debería estar viviendo mucho mejor. Soy Mateo y no voy a hablarte de ahorro tradicional ni de esperar 30 años para vivir bien. El lujo no depende de ser millonario, depende de saber controlar los diales correctos de tu dinero, tu atención y tu entorno. Hoy te voy a mostrar un sistema de 7 pasos para vivir con estándares de élite sin el presupuesto de un magnate. Si te quedas, vas a entender por qué la gente que parece rica solo sabe decidir mejor. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene puede cambiar cómo vives desde ahora. El problema no es tu sueldo ni que no ahorres lo suficiente. El verdadero enemigo es el mito de que necesitas ser millonario para vivir bien y el sistema que refuerza esa idea todos los días. En 2026, los algoritmos están diseñados para algo muy concreto: drenar tu atención y convertirla en compras impulsivas que nunca te acercan a una vida mejor. Cada deseo que aparece en tu pantalla no es casual, es ingeniería pensada para mantenerte consumiendo y esperando. A esto se le suman los guiones invisibles de escasez que repites sin cuestionar, esas frases internas que dicen eso no es para mí, es un desperdicio o cuando gane más. No te mantienen prudente, te mantienen en la media. Así, sigues creyendo que el lujo es un destino lejano cuando en realidad es una herramienta que se usa hoy. Hasta que no rompas con esa narrativa y entiendas que tu mentalidad y tus hábitos digitales son el verdadero candado, vas a seguir atrapado trabajando duro para una vida que nunca se siente propia. Aquí es donde todo empieza a volverse incómodo para el sistema y peligrosamente liberador para ti. Porque antes de hablar de lujo, experiencias o estándares de élite, hay que aceptar una verdad que casi nadie quiere mirar de frente en 2026. No estás corto de dinero, estás drenado de energía, atención y foco. Y mientras esa fuga siga abierta, cualquier intento de vivir mejor va a sentirse forzado, culposo o directamente imposible. Por eso este sistema no arranca hablando de gastar mejor, sino de limpiar el terreno donde hoy se te escapa la vida sin que lo notes. El primer paso no tiene glamour, pero es el más rentable que vas a ejecutar en toda tu vida adulta. Se trata de identificar y eliminar a los vampiros energéticos digitales que te rodean todos los días. No son personas, no son objetos físicos, son patrones. Son aplicaciones, notificaciones, recomendaciones y estímulos diseñados para hacerte microconsumir sin fricción. En 2026 ya no hace falta que alguien te venda algo de forma directa, basta con que te mantengan distraído, cansado y con la sensación constante de que te falta algo. Ese estado mental es el caldo de cultivo perfecto para gastar sin intención. Cada vez que entras a redes sociales sin un propósito claro, tu cerebro entra en un casino silencioso. No sabes qué vas a ver, pero sabes que algo te va a provocar deseo, comparación o ansiedad. Y cuando el cerebro se siente así, busca alivio rápido. A veces es una compra de 500 pesos MXN, otras veces una suscripción inútil, otras una experiencia que ni siquiera disfrutas del todo. El problema no es el monto individual, es la frecuencia y, sobre todo, la inconsciencia. Es dinero que sale sin haber sido decidido. Por eso la auditoría no es financiera, es mental. Consiste en observar con brutal honestidad qué plataformas, qué estímulos y qué hábitos digitales te empujan a gastar sin que lo elijas. No se trata de volverte un ermitaño digital, se trata de dejar de ser alimento. Cuando bloqueas, silencias o eliminas esas fuentes de tentación constante, no estás ahorrando, estás recuperando flujo. Estás cerrando una fuga que el sistema necesita que permanezca abierta para que sigas jugando. Y aquí ocurre algo que muy pocos anticipan: cuando la tentación baja, el estrés baja, cuando el estrés baja, las decisiones mejoran, y cuando las decisiones mejoran, el dinero empieza a acumularse sin esfuerzo heroico. No porque ganes más, sino porque dejas de sangrar. Es común que, solo con este ajuste, aparezcan 2,000 pesos, 3,000 pesos o más al mes que antes no sabías en qué se iban. Ese dinero no es nuevo, siempre fue tuyo, solo estaba secuestrado por estímulos que nunca pediste. Ese flujo recuperado no está pensado para que lo guardes con miedo ni para que lo mires crecer en una cuenta como si fuera intocable. Está pensado para el segundo paso, que es donde el sistema empieza a separarte del promedio. Aquí es donde casi todos fallan,
porque fueron entrenados para creer que invertir en uno mismo es un lujo innecesario. Y no, invertir en cosas es un gasto, invertir en convertirte en alguien con acceso es capital. El segundo paso consiste en crear lo que yo llamo un activo de experiencia. Y no, no es un curso genérico ni una certificación para presumir en LinkedIn. Es una habilidad, un conocimiento o una práctica que te permita moverte con naturalidad en entornos de alto estándar. Algo que te haga interesante, competente y cómodo en espacios donde la mayoría entra tensa, callada o tratando de aparentar. La diferencia entre pertenecer y observar desde lejos casi nunca es el dinero, es el contexto. Invertir 10,000 pesos MXN en aprender cata de vinos, golf, navegación, alta cocina o cualquier habilidad asociada a círculos de alto nivel no es un capricho, es una palanca. Porque ese conocimiento no se queda en tu cabeza, se convierte en conversaciones, conexiones y oportunidades. Te permite sentarte en una mesa sin sentir que estás de visita. Y cuando te mueves con soltura en esos entornos, la percepción externa cambia de inmediato. No porque gastes más, sino porque entiendes más. Aquí es donde se rompe otra creencia peligrosa, pensar que el estatus se compra con objetos. En realidad, el estatus se transmite con comportamiento, vocabulario, referencias y seguridad. Un activo de experiencia te da todo eso sin necesidad de mostrar nada. Es silencioso, pero poderoso. Y lo más importante es que no depende de tu saldo bancario mensual, depende de una decisión estratégica. El dinero que antes se iba en impulsos ahora se convierte en una inversión que se multiplica socialmente. Cada conversación relevante, cada invitación, cada contacto nuevo es una extensión de ese activo. Por eso insisto en que el capital social es la moneda más fuerte de 2026. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero una red de relaciones de alto valor acelera todo lo demás. Una vez que limpiaste el terreno y dejaste de sangrar energía y dinero sin darte cuenta, ocurre algo que casi nadie anticipa. Empiezas a sentir incomodidad. No porque el sistema no funcione, sino porque tu mente sigue anclada a una idea profundamente arraigada desde hace años, la de que el lujo es ajeno, exagerado o directamente peligroso para alguien normal. Y esta parte del sistema existe precisamente para romper esa barrera invisible que no se ve en el banco, pero que controla absolutamente todas tus decisiones. El tercer paso no tiene que ver con gastar más, sino con cambiar la relación emocional que tienes con ciertos entornos. La mayoría de las personas vive con una especie de alergia psicológica al lujo. Entran a un hotel de alto nivel, a un club privado o a un restaurante de gran estándar y automáticamente bajan el volumen de su personalidad. Se vuelven rígidos, hablan menos, sienten que están fuera de lugar. Esa reacción no es natural, es entrenada. Es el resultado de años escuchando que esos espacios no son para ellos. Por eso propongo algo que parece pequeño, pero es quirúrgico, la microinmersión. No se trata de fingir riqueza ni de jugar a ser alguien que no eres. Se trata de usar una cantidad controlada de dinero, alrededor de 1,500 pesos MXN, para exponerte de forma consciente a entornos de excelencia. Un pase de un día a un club exclusivo, una tarde en un hotel de gran lujo, una experiencia que normalmente mirarías desde lejos. El objetivo no es presumirla ni repetirla compulsivamente, es normalizarla en tu sistema nervioso. Cuando haces esto por primera vez, tu cerebro entra en alerta. Observa todo, compara, juzga. Pero si te quedas el tiempo suficiente, algo cambia. Te das cuenta de que nadie es especial, que no hay magia, que el entorno es solo un conjunto de reglas, comportamientos y estándares. Y en ese momento, el lujo deja de intimidar. Pasa de ser aspiracional a ser familiar. Esa desensibilización es clave, porque nunca vas a permitirte algo que tu mente percibe como prohibido. Este paso no busca convertirte en un consumidor frecuente de experiencias caras, busca eliminar la fricción mental. Porque mientras el lujo te intimide, siempre tomarás decisiones desde la escasez. Pero cuando lo ves como algo normal, empiezas a decidir con cabeza fría. Ya no reaccionas, eliges. Y esa diferencia lo cambia todo. A partir de aquí entra en juego el cuarto paso, que es donde el sistema se vuelve matemático y elegante al mismo tiempo. La mayoría de las personas comete el mismo error durante toda su vida adulta, intenta que todo sea más o menos bueno. Un poco mejor el transporte, un poco mejor la comida, un poco mejor la ropa, un poco mejor el ocio. El resultado es devastador, gastan más que antes, pero nunca sienten lujo real. Viven inflados, no elevados. La regla de los 3 niveles existe para romper esa trampa. Consiste en aceptar algo que al ego le cuesta mucho,
No todo en tu vida merece ser de alto nivel. De hecho, la mayoría de las cosas no lo merece. Cuando intentas que todo sea cómodo, termina siendo promedio en todo. En cambio, cuando decides jerarquizar, el dinero empieza a rendir de una forma radicalmente distinta. El primer nivel es el básico. Y aquí es donde se pone interesante, porque básico no significa miserable, significa funcional. Cocinar en casa, usar transporte público, simplificar decisiones repetitivas. Este nivel no busca placer, busca eficiencia. Es el que te permite vivir barato sin sentir que te estás castigando. El segundo nivel es el mejorado. Es donde introduces comodidad estratégica, un transporte privado en momentos clave, una mejor ubicación cuando importa, una solución que ahorra tiempo y reduce fricción. No es lujo, es inteligencia aplicada. Y luego está el nivel máximo. Este no se usa siempre, se reserva. Es el vuelo en clase ejecutiva, la experiencia gastronómica excepcional, el hotel que te cambia el estándar interno. Este nivel solo existe porque los otros dos están optimizados. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque quiere vivir siempre en este nivel sin haber construido la base. Y vivir siempre en máximo te devuelve a la media, solo que más endeudado. La clave está en vivir en nivel básico en el 90% de tus categorías para poder permitirte, sin culpa ni ansiedad, ese 10% que realmente transforma cómo te sientes con tu vida. Comer en casa durante semanas no es sacrificio cuando sabes que estás financiando una experiencia que te eleva de verdad. Ahorrar en lo irrelevante se vuelve natural cuando sabes exactamente para qué estás reasignando. Este sistema no te pide que renuncies al placer, te pide que lo concentres. Porque el placer diluido se vuelve ruido, mientras que el placer intencional se vuelve identidad. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo casi inevitable, dejas de justificarte. Ya no necesitas explicarle a nadie por qué gastas en lo que gastas, porque tú lo entiendes perfectamente. Llegados a este punto, algo ya cambió de forma silenciosa pero irreversible. Ya no estás pensando el lujo como un capricho ni como un símbolo externo, lo estás empezando a ver como una variable que se puede diseñar. Y cuando eso ocurre, aparece una nueva pregunta, mucho más incómoda que cualquier cifra. ¿Por qué, aun sabiendo todo esto, la mayoría de las personas nunca se permite vivir mejor? La respuesta no está en el dinero, está en el tiempo, en la culpa y en los guiones invisibles que gobiernan cada decisión sin pedir permiso. El quinto paso nace de una observación simple pero brutal. Cuando no diseñas el tiempo, el dinero se diluye. Se va en semanas grises, en meses que no recuerdas y en años que pasan sin dejar huella. Mucha gente gana lo suficiente para vivir experiencias extraordinarias, pero como no las planifica, termina gastando en comodidad mediocre y gratificación instantánea. Para romper eso, propongo el diseño de temporadas temáticas. Dividir el año en trimestres con un enfoque claro no es una técnica de productividad, es una forma de proteger la intensidad. Un trimestre puede estar dedicado a salud de élite, otro a aventura máxima, otro a aprendizaje profundo o a relaciones de alto valor. Durante ese periodo, todo lo que no esté alineado con el tema pierde prioridad. No se elimina, se subordina. Así, el dinero deja de dispersarse y empieza a concentrarse. Este enfoque tiene un efecto psicológico inmediato, elimina la ansiedad de no me estoy dando nada. Ya no sientes que te estás privando, porque sabes exactamente cuándo y cómo vas a subir el nivel. No necesitas vivir como rico todo el año, solo necesitas vivir como alguien que decide cuándo hacerlo. Y esa claridad reduce el gasto impulsivo de forma radical, porque ya no buscas escapes emocionales, estás construyendo momentos. Además, las temporadas crean memoria. La mayoría de las personas recuerda muy poco de los últimos 5 años de su vida, no porque no hayan pasado cosas, sino porque todo fue homogéneo. Cuando introduces temporadas intensas y diferenciadas, tu vida se vuelve más larga en percepción, más rica en recuerdos, más significativa. Y eso, paradójicamente, reduce la necesidad de consumir sin sentido. Pero este paso solo funciona si ejecutas el sexto, que es el más incómodo de todo el sistema. Aquí no hay técnicas, hay confrontación. Porque puedes tener flujo, estrategia y planificación, pero si sigues operando desde guiones invisibles de escasez, nunca vas a disfrutar nada de verdad. Siempre habrá una voz que diga esto es demasiado, no deberías, mejor guarda, incluso cuando todo esté bajo control. Estos guiones no son tuyos. Son heredados, sociales, culturales. Son frases que escuchaste durante años y que hoy se activan automáticamente cada vez que decides gastar en algo que te eleva. Y mientras no los identifiques,
seguirán saboteando cualquier intento de vivir mejor. Por eso este paso no es opcional, es estructural. Desmantelar los guiones de escasez implica observar sin juicio qué te dices cuando estás a punto de elegir algo de alto nivel. No para eliminar la prudencia, sino para separar la lógica del miedo. Porque hay una diferencia enorme entre una decisión financiera inteligente y una decisión motivada por culpa. La primera te protege, la segunda te encierra. La verdadera riqueza en 2026 no se mide solo en patrimonio neto, se mide en permiso psicológico. En tu capacidad de decir esto lo elijo sin necesidad de justificarte ante nadie, ni siquiera ante ti. Cuando ese permiso no existe, el dinero pierde su función más importante, que es mejorar la experiencia de estar vivo. El séptimo paso es la culminación de todo el sistema y, al mismo tiempo, el más liberador. Aquí desaparece la confusión, porque dejas de intentar optimizar todo. Yo lo llamo identificar y accionar los diales del dinero. En lugar de repartir recursos de forma equitativa entre 1000 áreas que no te importan tanto, eliges una sola, la que de verdad te enciende, y subes ese dial al máximo absoluto. Puede ser la comida, los viajes, la comodidad, el tiempo libre, la salud o la conveniencia. No importa cuál sea, importa que sea una. Cuando decides conscientemente gastar, por ejemplo, 420,000 pesos MXN al año en restaurantes extraordinarios porque eso te hace sentir vivo, dejas de sentir culpa. Porque ya no es un desorden, es una estrategia. Y lo más potente es que ese gasto solo es posible porque recortaste sin piedad todo lo demás que no te genera valor real. Aquí ocurre una inversión total de la lógica tradicional. La gente promedio recorta en lo que ama y gasta sin pensar en lo que tolera. Tú haces lo contrario. Subes al máximo lo que amas y llevas a nivel básico todo lo que te da igual. Y cuando haces eso, la sensación de lujo se multiplica, no porque gastes más en total, sino porque gastas con intención extrema. Este enfoque elimina el ruido mental. Ya no te debates entre 1000 decisiones pequeñas, porque tu sistema ya está definido. Sabes dónde sí, sabes dónde no y esa claridad es lo que distingue a quienes parecen vivir en primera clase incluso sin tener ingresos extraordinarios. No están improvisando, están ejecutando. Cuando todo se reduce a números, el sistema deja de parecer radical y empieza a verse obvio. La mayoría no vive mejor porque cree que no la alcanza, pero casi nunca mira cuánto se va en fricción diaria, compras impulsivas de 300 pesos o 500 pesos MXN, suscripciones inútiles y gastos que no dejan recuerdo ni valor. No parecen graves, pero sumados a lo largo del año superan fácilmente los 90,000 pesos MXN. Ese mismo dinero, bien reasignado, financia por completo el sistema. Permite crear el activo de experiencia de 10,000 pesos MXN, ejecutar microinversiones de 1,500 pesos MXN, con el tiempo, subir un dial importante de tu vida sin ansiedad ni deuda. Gastar 420,000 pesos MXN al año en lo que realmente amas no es una locura cuando entiendes que mucha gente ya gasta eso, solo que repartida en cosas que no le importan. La matemática es simple, recorta al 0% lo irrelevante y sube al 100% lo que te da valor real. No necesitas ganar más, necesitas distribuir mejor. El dinero nunca fue el problema, la falta de diseño sí. Aquí es donde el sistema se vuelve irreversible, porque ya no depende de técnicas ni de números, depende de identidad. La mayoría de las personas entiende qué hacer con su dinero, pero no logra sostenerlo porque sigue operando desde los mismos guiones invisibles que la devolvieron una y otra vez a la media. En 2026, la verdadera riqueza no es cuánto tienes, es cuánto control tienes sobre tus decisiones sin sentir culpa ni necesidad de aprobación. Si no desmantelas esos guiones, el algoritmo gana siempre. Puedes ejecutar el sistema durante unas semanas, incluso unos meses, pero en cuanto aparezca la presión social, el miedo al juicio o la vieja idea de esto no es para mí, vas a retroceder. Por eso este bloque no trata de motivarte, trata de blindarte. De entender que darte permiso no es un acto impulsivo, es una decisión consciente de diseño de vida. La riqueza real empieza cuando dejas de justificarte. Cuando no sientes la necesidad de explicar por qué recortas en lo mediocre o por qué inviertes sin culpa en lo que te eleva. No te estoy enseñando a gastar más, te estoy enseñando a mandar. A decidir desde el control y no desde la reacción. Y cuando ese hábito se instala, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta silenciosa que trabaja a tu favor. Recortar sin piedad en lo que no te importa no es sacrificio, es respeto propio. Y sostener ese criterio en el tiempo es lo que evita la recaída. Porque el verdadero cambio no es financiero, es mental. Cuando cambias la forma en que te das permiso,
cambias la vida que te permites vivir. El 2026 no tiene por qué ser otro año esperando permiso. Ya viste que la primera clase no es un premio futuro, es una decisión de diseño. El sistema está ahí, los diales están en tus manos y el único paso que falta es ejecutar el primero. Si estás listo para dejar de vivir en automático y empezar a decidir con intención, suscríbete y quédate cerca. Comenta primera clase si vas a cerrar fugas, subir tus diales y dejar de permitir que el algoritmo diseñe tu vida. La puerta ya está abierta, solo depende de ti cruzarla.